El horrible final de los hijos de Karl Marx. Karl Marx se convirtió en un ícono mundial como parte del materialismo histórico, el comunismo moderno y el socialismo científico, y su obra cumbre, El Capital, fue una especie de biblia política para millones de socialistas y comunistas en todo el mundo. Pero por detrás del célebre pensador político y del activo militante comunista, hubo un Marx con una numerosa familia, lleno de problemas familiares, atormentado por la prematura muerte de la mayoría de sus hijos, que vivía en la pobreza y que nunca quiso salir a ganarse la vida como asalariado. Hoy conoceremos al Marx privado, que veía cómo sus hijos morían uno tras otro, que sometió a su familia al hambre y las estrecheces, y que vivió en la pobreza e incluso en la inmundicia, por darle prioridad a su trabajo intelectual y político con el que cambió el mundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Dos de sus hijas murieron envenenadas por decisión propia. El 31 de marzo de 1898, Eleanor Marx, hija menor de Karl Marx, tomó una dosis de ácido prúsico o cianuro de hidrógeno y se acostó a morir por propia voluntad. Tras la muerte de su padre 15 años antes, Eleanor se había enamorado ardientemente de un revolucionario de nombre Edward Aveling, quien la abandonó por una joven actriz después de 10 años de relación. Antes de morir, Eleanor dejó una nota para Aveling que decía: «Querido, muy pronto habrá terminado todo. Mi última palabra para ti es la misma que he dicho durante todos estos largos y tristes años. Amor». El 25 de noviembre de 1911, Laura Marx, segunda hija del autor de El Capital, y su esposo Paul Lafargue, con el que llevaba casada más de 40 años, murieron por decisión propia, ingiriendo un veneno. Decidieron morir antes de tener que afrontar una vejez con limitaciones físicas y sin hijos. Tuvo 7 hijos, 4 murieron en la infancia. Karl Marx y su esposa Jenny von Westphalen se casaron en la actual ciudad alemana de Bad Kreuznach el 19 de junio de 1843. En la década de 1850, Marx vivía con su esposa Jenny en Londres, en un estado de profunda pobreza. En su libro Un mundo que ganar, una biografía de Marx, el escritor Sven-Erik Leidan dice: «La triste suerte de la familia Marx en Londres no era solo la pobreza y la enfermedad, sino también la muerte». Y es que la década de 1850 fue familiarmente muy trágica para Marx, con la muerte de 4 hijos. En 1850 murió su hijo Henry Edward Guy Guido, de poco más de un año, tras padecer de convulsiones y otros males desde su nacimiento. En 1852 falleció Jenny Evelyn Francisca, nacida enfermiza un año antes. La muerte de Edgar en 1855 fue particularmente dolorosa para sus padres, puesto que ya había alcanzado los 8 años. El niño murió en brazos de su padre, otro varón, sin nombre. Nació y murió en 1857. Friedrich Engels y su relación con Marx. Friedrich Engels nació en el Elberfeld, Prusia, el 28 de noviembre de 1820, en el seno de una familia acomodada, propietaria de una fábrica textil en Manchester, epicentro de la Revolución Industrial. Como filósofo y teórico revolucionario socialista, es ampliamente conocido por su amistad y colaboración con Marx, y ambos escribieron el Manifiesto Comunista entre 1847 y 1848. Engels fue también el principal sostén económico de Marx. Engels fue descrito como un hombre con un líbido muy fuerte y poco moderado en asuntos sexuales, soltero y de familia adinerada. Tuvo muchas amantes y se sabe que pagaba por sexo a pesar de su condena del trabajo sexual como explotación del proletariado por la burguesía. En 1846 escribió a Marx: «Si tuviera un ingreso de 5.000 francos, no haría nada más que trabajar y divertirme con mujeres hasta quedarme hecho pedazos. Si no hubiera mujeres francesas, la vida no valdría la pena vivirla. Pero mientras haya mujeres francesas, bien». Su relación más polémica fue con la esposa del filósofo Moses Hess, Sibyl, quien más tarde lo acusó de agresión sexual. Marx vivía en la sociedad y era negligente con sus hijos.
Marx vivía con su familia en una de las peores zonas de Londres, donde el alquiler era barato. Uno de sus visitantes describió el apartamento de 3 habitaciones como una pocilga. Según este testigo, los hijos del padre del comunismo moderno no tuvieron que soportar solo la pobreza y el hambre, sino que fueron criados en la inmundicia. En el piso no había ni un solo mueble en buen estado. A una silla le faltaba una pata y el sofá estaba hecho trizas. La única mesa estaba permanentemente llena de periódicos, libros y de tazas de té sucias y desportilladas, mientras que un pequeño espacio se destinaba a las gafas, la pluma, el tintero y la pipa del sociólogo. Los Marx vivían al día, sin saber cómo harían para conseguir su próxima comida, y sobreviviendo gracias a los auxilios proporcionados por Engels. Sus detractores señalan que Marx siempre encontraba una razón para no trabajar, y que pensaba que era demasiado importante para ser un asalariado. Estas negligencias de Marx influyeron en la muerte prematura de 4 de sus hijos. El hijo que tuvo Karl Marx con su empleada doméstica y que nunca reconoció. Frederick Louis Demotte nació en Londres el 23 de junio de 1851, como hijo de la empleada doméstica Helena Demotte y padre desconocido según el certificado de nacimiento. Sin embargo, de la correspondencia de la familia Marx y su círculo íntimo se deduce que el niño era hijo del fundador del marxismo. La esposa de Marx estaba en Holanda desde 1850 y el bebé recibió el nombre de Frederick por Engels, ya que el amigo y colaborador del filósofo, que era soltero y vivía en Manchester, asumió la paternidad del niño. La paternidad de Marx recibió una nueva evidencia en 1962, cuando el historiógrafo alemán Werner Blumenberg encontró un documento probatorio. Louise Freiberger, amiga de Helen Demotte y empleada doméstica de Engels, declaró que oyó a este cuando confirmó antes de morir que el padre del niño era Marx. Marx nunca reconoció a Frederick, y el niño fue criado por una familia de clase trabajadora de apellido Lewis. ¿Por qué Karl Marx ocultó a su hijo ilegítimo? En Londres, Marx vivía en la pobreza, pero no quería trabajar para dedicarle todo su tiempo a sus escritos. Cuando se produjo el embarazo de la que había sido la criada de la familia por muchos años, esta situación debió crearle una gran tensión adicional. Reconocer la paternidad del niño probablemente implicaba la ruina de su matrimonio y perjudicaba enormemente su imagen pública. De manera que con la ayuda de su fiel Engels, se organizó un encubrimiento eficaz, en el que también colaboró Helen Demotte. Engels fingió ser el padre, Helen Demotte confirmó el engaño, y el niño fue entregado a la familia Lewis. El secreto se conservó durante más de 4 décadas, hasta que Engels le confesó la verdad a Eleanor Marx en su lecho de muerte en 1895. En ese momento, Eleanor era una de las 2 hijas supervivientes de Marx, y se afirma que quedó muy impresionada por la revelación. 3 años después, Eleanor murió por decisión propia debido a un desengaño amoroso. Engels pretendió ser el padre de Frederick. Durante más de 4 décadas, Engels simuló ser el padre de Frederick Demotte, quien desde niño fue llamado Freddy. Su modesta familia adoptiva no fue demasiado aplicada en su crianza, y Freddy creció como un niño solitario. Marx, en la indigencia económica y dependiente de las remesas de Engels, no tenía recursos para ayudarlo. De hecho, se cree que Marx nunca vio a su hijo ilegítimo y Engels, su supuesto padre, tampoco le prestaba mucha atención, salvo pequeños e infrecuentes auxilios a su familia de crianza. A Engels no le faltaba dinero, pero gastaba demasiado en mujeres. El joven Freddy tuvo una deficiente educación y ya en edad de ganarse la vida trabajó como obrero y como fabricante de herramientas manuales. Después de la muerte de Marx en 1883, Freddy entabló un contacto más cercano con su madre, quien se había ido a trabajar con Engels como ama de llaves. Frederick Demotte murió por un fallo cardíaco en 1929. Freddy Demotte se interesó por el sindicalismo en la Amalgamated Engineering Union y fue uno de los fundadores del Partido Laborista en el municipio londinense de Hackney. Tras saber por boca de Engels que Freddy era su hermano, Eleanor Marx lo buscó y se unió a su hermana Laura y a su cuñado Charles Longet para ayudarlo económicamente. Eleanor le dijo a Laura en una carta: «Puede ser que sea muy sentimental, pero no puedo evitar sentir que Freddy ha sufrido grandes injusticias a lo largo de su vida». En 1914, Freddy empezó a trabajar, ya con 63 años, en la fábrica Bryant & May & Bound, primero como instalador y después como capataz. Freddy Demotte murió de un fallo cardíaco en Upper Clapton, Londres, en 1929, a los 78 años de edad,
sobreviviéndole a todos los 7 hijos de Karl Marx y Jenny von Westphalen. En ese momento, el hijo extramatrimonial de Marx vivía con la viuda, Ellen Laura Payne. La esposa de Karl Marx era de familia noble y rica. Johanna Bertha Julie Jenny von Westphalen, futura esposa de Karl Marx, nació el 12 de febrero de 1814 en la pequeña ciudad de Salzwedel, en el norte de Alemania, en el seno de una familia que había sido elevada recientemente a la pequeña nobleza. Su padre, Ludwig von Westphalen, era un funcionario público y exviudo con 4 hijos previos, que sirvió como consejero de gobierno en Salzwedel y en Trier. Philipp Westphal, su abuelo paterno, había sido ennoblecido en 1764 como Edel von Westphalen por el duque Fernando de Brunswick por sus servicios militares. Westphal se desempeñó como jefe de personal del duque durante la Guerra de los 7 Años. Jenny Biscard, abuela paterna de Jenny von Westphalen, era una noble escocesa y su padre, el reverendo Dr. George Biscard, descendía del 9º conde de Angus y del 3er conde de Mariscal, este último a su vez descendiente directo del rey Jaime I Estuardo. Marx era un padre devoto. Aunque Marx nunca se preocupó por ofrecer a su familia una mínima estabilidad económica, se afirma que era un padre cariñoso y devoto. El filósofo era consciente de que con su decisión de dedicarse al pensamiento político y a la actividad comunista, estaba arrastrando a su familia a una vida en la estrechez y la angustia por la falta de recursos. David Leopold, profesor asociado de Teoría Política de la Universidad de Oxford y autor del libro El joven Karl Marx, dice: «Tenemos pocos reportes de cómo era la vida doméstica, pero la impresión que dejan es que Marx fue un padre devoto y muy cercano a sus hijas. Hay testimonios de gente que visitaba la casa y recordaba a sus hijas jugando al caballito con él». Leopold añade: «Marx no era un bohemio, lo que no podía decirse de su amigo Engels», y añade que la devoción era mutua, tanto de los padres hacia las hijas que llegaron a adultas, como de estas hacia sus progenitores. El yerno cubano de Karl Marx, que defendía el derecho a la pereza. Paul Lafargue fue un periodista, economista, escritor político y activista nacido en Santiago de Cuba, el 15 de enero de 1842. Su padre fue un francés que hizo fortuna como dueño de plantaciones de café en la isla, y su madre, una mestiza caribeña. Cuando Paul tenía 9 años, su familia se trasladó a Burdeos, Francia, y en Europa Paul se hizo socialista. En 1868, Lafargue se convirtió en yerno de Karl Marx, tras casarse con Laura, segunda hija del pensador comunista. En 1883, año de la muerte de Marx, Lafargue publicó el libro El derecho a la pereza, en el que se opuso a la extensión del trabajo asalariado, al considerarlo equivalente a la esclavitud. El francés opinaba que el movimiento obrero no podía luchar por la expansión de la esclavitud. Lafargue y Laura Marx hicieron un pacto de muerte voluntaria que consumaron, envenenándose en París el 25 de noviembre de 1911. ¿Cómo se conocieron Laura y Paul? Laura Marx y Paul Lafargue se conocieron en Londres, a donde el francés había viajado para conocer a su ídolo político, Karl Marx. Es posible imaginar la impresión que causó en Marx ver llegar a su casa a ese joven apuesto, de piel morena, con acento y formas del trópico, señala Leslie Derfler, profesor emérito de Historia de la Universidad de Columbia. No sabemos lo que pasó aquel día, pero sí lo que vino después. El joven se convirtió en discípulo de Marx, en uno de los principales difusores de sus ideas, y también en su yerno, agrega Derfler, autor del libro biográfico Paul Lafargue y la fundación del socialismo francés. Laura y Paul se casaron en Londres el 2 de abril de 1868, y el antillano fue desde entonces no solo miembro de la familia de Marx, sino el primer latinoamericano en difundir las ideas del fundador del comunismo moderno. Marx no concebía la idea de la igualdad de las razas, y se lo hacía saber al cubano Paul. Cuando Lafargue salió por primera vez de Cuba, en 1851, dejó atrás parientes indígenas y afrocaribeños, jamaiquinos y haitianos. Después escribiría que de ellos y de su madre mestiza se llevó la herencia de la sangre de 3 razas oprimidas. Durante el noviazgo con su hija, Marx llegó a referirse a su futuro yerno como ese maldito Paul, del que detestaba sus ideas sobre las razas y sus modales poco europeos. Lo cierto es que no tenemos que idealizar a Marx. Debemos tener en cuenta que fue ante todo un hombre del siglo XIX y que también encargaba con todas las convenciones sociales de esa época, sostiene Johannes Merck, profesor de filosofía de la Universidad de Viena. Merck señala que Marx compartía la idea dominante en su época sobre la desigualdad intelectual de las razas humanas
y en algunos escritos utilizó términos racialmente despectivos para referirse a la FARC. Y añade, Marx era una persona que tenía prejuicios raciales, como también tenía prejuicios intelectuales y académicos. El derecho a la pereza. Cuando la FARC terminó su libro, El derecho a la pereza, faltaba aún un buen tiempo para que su obra se volviera lectura obligatoria entre partidarios y críticos del movimiento obrero europeo de finales del siglo XIX. Y faltaba más de un siglo para que el texto se revalorizara como una sátira del mundo laboral y como un juego irreverente que mezclaba dos ámbitos aparentemente contrapuestos, hedonismo y comunismo. Es un texto que propone que una sociedad emancipada no es aquella en la que se debate el derecho al trabajo, sino aquella donde se discute el derecho a la pereza, entendida en el sentido del ejercicio libre del culto a la ciencia, al arte y al entretenimiento, afirma Johanka León, investigadora del Instituto de Filosofía de Cuba. Eligió la palabra pereza como provocación y la entiende como un derecho humano, para luego proponer disminuir las jornadas de trabajo y permitirle a los obreros un mayor tiempo de esparcimiento. En esa época era algo totalmente relevante, dice Leslie Derpler. El triste final de Laura Marx. El 25 de noviembre del año 1911, en el otoño parisino, Laura Marx, segunda hija de Karl Marx, salió a dar un paseo por la Ciudad Luz con su esposo cubano-francés Paul Lafargue. El profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Juan Manuel Aragüés, afirma que fueron al cine, compraron un dulce en una pastelería, caminaron y cuando regresaron a su casa, se envenenaron con cianuro en su recámara. Habían planificado al milímetro su decisión, sostiene Aragonés. Incluso, como narró el periodista Lioman Lima para BBC Mundo, antes de entrar en su habitación, Paul y Laura dejaron comida y agua por varios días para su perro, Nino. Sus vidas habían quedado dramáticamente marcadas por la muerte de sus 3 hijos a temprana edad. Lafargue dejó una nota en la que explicaba por qué moría por propia decisión. Antes de que la despiadada vejez, que me ha arrebatado los placeres y las alegrías uno tras otro, y que me ha estado despojando de mis fuerzas físicas e intelectuales, pueda paralizar mi energía y quebrar mi voluntad, haciéndome una carga para mí y los demás. Vladimir Lenin asistió al funeral de Laura Marx. Laura Marx había nacido en Bruselas el 26 de septiembre de 1845, antes de que la familia Marx se trasladara a Francia, Prusia y finalmente a Londres, Inglaterra, en el verano de 1849. Laura y Paul Lafargue se casaron en el registro civil de San Pancras en abril de 1868 y durante los 3 primeros años de su matrimonio tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña, todos muertos a corta edad. La pareja ya no tuvo más hijos y se dedicó a traducir al francés la obra de Marx y a hacer activismo político, especialmente en Francia y España. Laura y Paul desarrollaron una cercana relación con Engels, y cuando el colaborador de Marx murió en 1895, heredaron gran parte de su patrimonio. El líder ruso Vladimir Lenin, quien había vivido en varias ciudades europeas, incluyendo París, desde su exilio en 1907, asistió a los funerales de Laura Marx y Paul Lafargue, y fue uno de los oradores en representación del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Después le dijo a su esposa Nadezhda Krupskaya, si uno ya no puede trabajar para el partido, debe ser capaz de mirar la verdad a la cara y morir como los Lafargue. A su hija Jenny le preocupaba lo que pasaba en Irlanda. Jenny Caroline Marx, Jenny Longuet de casada, nació el 1 de mayo de 1844 en París, como la hija mayor de Karl Marx y su esposa Jenny von Westphalen. Para distinguirla de su madre la llamaban Jenny Chen, y fue una niña de salud frágil, como casi todos sus hermanos que le siguieron. Sin embargo, fue el primer descendiente de Marx que no murió en la infancia. En 1868, cuando tenía 24 años, empezó a trabajar como profesora de francés para ayudar al sostén económico de su familia paterna. Igualmente empezó a escribir artículos en los periódicos socialistas bajo el seudónimo de J. Williams, en los que manifestó su preocupación por el trato del gobierno británico a los presos políticos irlandeses. En 1871 conoció al periodista y activista radical francés Charles Longuet, con quien se casó en el otoño de 1872, en el registro de San Pancras, y a partir de ese momento tomó el nombre de Jenny Longuet. Jenny y su esposo tenían dificultades económicas. Al igual que los Marx, Jenny y Charles Longuet enfrentaron dificultades económicas al comienzo de su matrimonio. Poco después de casarse, probaron suerte en Oxford,
donde Charles esperaba conseguir un trabajo como profesor, pero su intento resultó infructuoso. Jenny tenía unos ingresos exiguos como profesora privada, dando clases de alemán, francés y canto. Sin embargo, en 1874 la vida financiera de la pareja se estabilizó cuando ambos consiguieron trabajo como profesores en institutos reconocidos, Jenny enseñando alemán en la escuela St. Clement Danes y Charles impartiendo clases de francés en King's College. Jenny además continuó como instructora privada y ella y su marido ganaban lo suficiente como para mantener una pequeña casa en Londres. Su hijo de 8 años murió porque Karl Marx no quería trabajar para darle buena calidad de vida. Cuando los libros de Marx empezaron a generar regalías, el filósofo ya había muerto. Entretanto, la pobreza convirtió la existencia de la familia Marx en una tragedia con los contornos de una farsa para esquivar a los acreedores. Edgar Marx nació en 1847 como primer hijo varón de Karl Marx y murió a los 8 años en Londres, con su padre enfrascado en sus escritos mientras la familia padecía de necesidades. El chico murió en 1855 de una tuberculosis intestinal, posiblemente potenciada por la baja calidad de vida y la insalubridad padecida por la esposa de Marx y sus hijos. A pesar de ello, Marx se negaba a buscar un trabajo que le permitiera sostener a su familia. Friedrich Engels mantenía económicamente a la familia Marx. En esas circunstancias de pobreza, Engels se convirtió en el ángel protector de la familia Marx. En 1850, cuando tenía 30 años, Engels se fue a trabajar a la empresa textil de su familia, Hermann & Engels, postergando sus aspiraciones como escritor, con el principal objetivo de mantener económicamente a flote a Marx y su creciente familia. En su libro de 2012, Amor y Capital, Karl y Jenny Marx y el nacimiento de una revolución, nominado al premio Pulitzer en la categoría de biografías, la historiadora estadounidense Mary Gabriel afirma que Engels estaba seguro de que todo lo que Marx necesitaba era tiempo para producir un libro innovador sobre economía política que contribuiría en gran medida a educar al proletariado y prepararlo para la revuelta. No sabía que todavía faltaban 17 años para la publicación de la primera edición de El Capital y que su auxilio económico a Marx tendría que ser largo. Su hija Jenny murió de cáncer de vejiga a los 38 años. Jenny y Charles Longuet fueron menos desafortunados con sus hijos que Laura y Paul Lafargue. Los Longuet tuvieron 6 hijos, de los cuales 2 sobrevivieron para tener vidas adultas. Jean-Laurent Frédéric, Johnny Longuet, nacido en 1876, fue líder del Partido Socialista de Francia, muriendo en 1938, a los 62 años. Edgar Wolf Longuet, nacido en 1879, vivió una vida plena y fue médico y activista del Partido Socialista francés, muriendo en 1950, a los 71 años. Sin embargo, la propia Jenny murió siendo una adulta todavía joven, cuando un cáncer de vejiga acabó con su vida a los 38 años, el 11 de enero de 1883. Marx ya estaba muy enfermo y no pudo asistir al funeral en Francia. Moriría 2 meses después que su hija. ¿Quién fue Eleanor Marx? Jenny Julia Eleanor Marx, llamada Tussi en la familia, fue la hija menor de Karl Marx y su esposa Jenny von Westphalen. Nació en Londres, Inglaterra, el 16 de enero de 1855, y sus principales ocupaciones fueron el activismo socialista y la traducción literaria. A los 16 años, Eleanor se convirtió en la secretaria de su padre y lo acompañó por todo el mundo a conferencias socialistas. Un año después se enamoró de Prosper Oliver Lissagaray, un periodista y participante en la Comuna de París, que había huido a Londres. Aunque políticamente afines, Marx desaprobó la relación del francés con su hija porque la doblaba en edad. En 1884, Eleanor se unió a la Federación Socialdemócrata y fue elegida miembro de su comité ejecutivo. Allí conoció a Edward Aveling, quien sería el hombre de su vida y también de su muerte. ¿Qué fue la Liga Socialista que fundó Eleanor Marx? En 1885 se produjo una escisión de la Federación Socialdemócrata y Eleanor Marx, Edward Aveling y otros dirigentes fundaron la organización rival Liga Socialista. La división tuvo 2 motivos: la actitud dictatorial de Henry Hickman en la dirección de la federación y puntos de vista enfrentados sobre el internacionalismo. En ese momento Marx acusó a Hickman de tendencias nacionalistas cuando éste se opuso a enviar delegados al Partido de los Trabajadores franceses. Hickman calificó la propuesta de Marx de una maniobra familiar, ya que Laura Marx y su esposo Paul Lafargue eran miembros del Partido francés. ¿Qué fue el Domingo Sangriento de 1887, donde participó Eleanor Marx?
El Domingo Sangriento fue un acontecimiento violento que tuvo lugar en Londres el 13 de noviembre de 1887, en el marco de una manifestación de protesta por el desempleo y las leyes de coerción irlandesas. La manifestación, organizada por los partidos socialistas y la Liga Nacional Irlandesa, se enfrentó a la policía metropolitana, produciéndose 75 heridos de gravedad y 400 arrestos. Junto a muchos otros dirigentes socialistas destacados, Eleanor Marx participó activamente en la organización de la manifestación. El horrible final de Eleanor Marx. En 1898, Eleanor descubrió que Edward Aveline, su novio durante una década, se había casado a escondidas con una joven actriz. 31 de marzo, Eleanor envió a su criada a la farmacia local con una nota para que le despacharan cloroformo y ácido prúsico o cianuro de hidrógeno para su perro. La criada cumplió el encargo y Eleanor se retiró a su habitación, se desnudó e ingirió el veneno. Cuando su asistenta doméstica la encontró, todavía respiraba, pero la hija menor de Marx murió antes de que llegara la ayuda médica solicitada. ¿Karl Marx era satánico? En su libro de 2020, El diablo y Karl Marx, la larga marcha del comunismo hacia la muerte, el engaño y la infiltración, el autor estadounidense Paul Kengor presenta un Karl Marx de carácter diabólico. La obra expone una dicotomía entre las fuerzas de la fe, que serían las del bien, y el socialismo y el comunismo, que representan al mal. Kengor describe a Marx como posiblemente hechizado por el diablo, autor siendo joven, de unos poemas muy oscuros que inspiraron el Manifiesto Comunista, que es, en parte, el retrato trágico de un hombre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el horrible final de los hijos de Karl Marx. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.